Bienvenidos, buenas tardes, buenos días. Les doy la bienvenida a Templo Cristiano Central. Verdaderamente es un gozo estar aquí todos juntos para aprender de la palabra, para aplicar la palabra de una manera diferente, para ver lo que Dios nos quiere hablar hoy, para lo que no nos quiere hablar hoy y para cómo Él quiere elevarnos hoy, hacia dónde Él quiere elevarnos hoy. Que esa es nuestra oración. Y Él nos invita siempre a experimentar este reino, el cual Él tiene para cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo soy el Reverendo Jacobos y soy el pastor aquí de Templo Cristiano Central. Hemos estado aquí por más de 22 años. Esta es su casa. Somos parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y a todos los que nos ven a través de las redes sociales les damos la bienvenida. Y les invitamos a que nos dejen sus comentarios y que nos dejen saber si necesitan que oremos con ustedes. Y son bienvenidos. Para nosotros es un placer poder entrar a sus hogares. Y si este culto de adoración, predicación y santa cena le es de bendición, compártalo. Mándeselo a alguien que necesita esta bendición. Somos parte de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, de la región de Arizona. Bienvenidos una vez más. Y dice así el Salmo 117, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naciones y pueblos todos, alaben al Señor, pues su amor por nosotros es amor grande, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias por este día. Padre eterno, te damos gracias por estos momentos. Señor, te damos gracias porque tú has decidido no castigarnos más has decidido enviarnos a tu Hijo Jesucristo para siempre estar con nosotros, para siempre aliviar nuestras heridas, para siempre perdonar nuestros pecados, para siempre hacernos crecer, madurar, para siempre ayudarnos a escoger buenos caminos y ayudarnos a dar buenos pasos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos amas. Eres un Dios que ha venido y nos ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Y nos has puesto un corazón que te desea seguir a ti. Y hoy respondemos a ese corazón que tú has puesto en nosotros de seguirte a ti. Hoy te alabamos con canto. Hoy te bendecimos al escuchar tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos inspira a ser hombres y mujeres del reino. Un reino de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Bendícenos, Señor, y abre nuestro corazón una vez más hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Supe de una iglesia aquí en Phoenix que no canta. Para hacer el culto nada más de 30 a 45 minutos. O sea que nada más hacen la lectura, la Santa Cena y la predicación. En 30 minutos, máximo 45 minutos. Me encantó la idea. Y lo hacen especialmente para aquella gente que quiera ir al culto rápido, escuchar la palabra y no ya que se vayan a hacer sus cosas que tienen que hacer los domingos. Se me hizo interesante. Y hay veces que yo pienso en la Santa Cena y digo yo, si yo solamente tomara la Santa Cena, para mí eso es el culto, porque lo que hace la Santa Cena nos recuerda que Dios ha puesto un corazón de carne en cada uno de nosotros. Que Dios ha puesto un corazón de carne y nos ha quitado el corazón de piedra a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ese es el memorial que Jesús dijo, que hiciéramos todos los domingos, todas las veces que nos reuniéramos, para recordar su amor por cada uno de nosotros. La escritura de hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16. Y dice así la palabra en esta tarde, de 1 Samuel, capítulo 16. Y el Señor dijo a Samuel,
¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque yo ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matarán. Y el Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecerla en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó con toda seguridad: este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en la apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces José llamó a Jesé, Jesé llamó a Abinadab y le presentó a Samuel, pero Samuel le contestó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel le dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño. ¿Qué es el que cuida el rebaño? Respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Después Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el frasco de aceite y en la presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Dios puso un corazón en David, un corazón que siguiera a Dios. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28 dice que Dios ha cambiado el corazón de piedra y nos ha puesto a todos un corazón de carne, que ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros de una manera abundante. Así es de que usted obedece a Dios, porque Dios ya ha puesto un corazón nuevo, un corazón que está vivo, un corazón de carne lleno de usted, lleno de Él dentro de usted. Recuerden que aquí el pueblo de Israel en sus comienzos querían ser como los otros pueblos, querían profetas, y Dios les dio a Elí, pero como que Elí empezó a dormirse espiritualmente, y la espiritualidad del pueblo a través del profeta Elí, el sacerdote Elí, empezó a menguar. Se empezaron a olvidar de Dios, y luego el pueblo empezó a pedir, en lugar de profetas, en lugar de sacerdotes, empezó a pedir jueces. Dijeron: nosotros queremos jueces como los otros pueblos. Ya tenemos sacerdotes, ya tenemos profetas, pero como que ahora queremos jueces. Y Dios, como es Dios, siempre responde nuestras peticiones. Y Dios dice: que verdaderamente me están machateando, que quieren
jueces. Aquí están los jueces. Y les entregó a Samuel. Y después de un tiempo, dicen, ya nos cansamos de los jueces. Ahora queremos un rey como todas las naciones. Y Dios como que decía, no, es que miren, esos reyes los van a esclavizar, se van a llevar a sus mujeres hermosas, les van a quitar, les van a pedir impuestos, los van a dominar. No, y dijeron, el pueblo les queremos rey, como todas las naciones. Y Dios dice, ¿quieren rey? Aquí está Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? Perdió su espíritu, perdió su norte, perdió su dirección hacia Dios. Y entonces ahora el pueblo estaba sin dirección, perdido. Y lo dice la escritura que aquí Samuel estaba muy triste, muy acongojado. Y Dios le habla, le dice, ¿por qué estás tan triste, Samuel? Deja ya tu tristeza. Hermanos, muchos de nosotros hemos estado muy tristes por mucho tiempo, por muchas circunstancias, por muchas razones. Y escuchamos la voz de Dios que nos dice, no que nos dice, ya deja de estar triste, no que nos dice, ya deja de llorar, sino que lo dice aquí de una manera tan sutil a Samuel, que le dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Y está bien que sigas, que sigas. Y Dios mismo ahí le da la respuesta para salir de su tristeza. Le dice, sal de la tristeza si puedes, porque yo ya elegí a otro rey. Y esa fue la salida de la tristeza de Samuel. Dice, ok, ya escogiste otro rey. Bueno, pues que llegue la alegría, ya. Hay que hacer un cierre. Hay que todo está completo. Y pudo salir. Porque Samuel amaba mucho a Saúl. Amaba mucho a Saúl. Y sentía ese dolor profundo. Estaba de luto y ahora ya empezó a ir. Pero Dios envía a Samuel a buscar el nuevo rey. Y como Samuel ya tenía también el corazón de Dios, Dios le dice a Samuel, yo te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. No sabemos cómo, pero yo te voy a decir. Ve para allá, agarra un carnero, que nadie se dé cuenta. Porque recuerden que si usted se ponía en contra del rey, ¿qué le pasaba? Lo mataban, porque era una conspiración. Entonces, Samuel dice, yo me voy a poner en contra del rey, ya morí. Entonces, ¿qué se dice? Ok, tenemos un plan. No le digas a nadie. Tan solo toma un carnero y que cualquiera que te pregunte, dile que vas a adorar a Dios. Hermanos, los mejores milagros pasan cuando adoramos a Dios. Los mejores milagros pasan cuando estamos en el culto de adoración. Cuando nos reunimos con los hermanos y hermanas. Hermanos, ahí es donde los mejores milagros. Aquí pasó el mejor milagro. Diles a todos que vas a ir a adorar. Y en medio de esa adoración, en medio de esos sacrificios que vas a hacer, hoy elegir al rey. Y yo te lo voy a decir. Pero yo creo que aquí le trajeron 7 hombres. Y Samuel dice, pero ¿cuál de todos? Incluso el primero dice, este se ve bien alto. Porque recuerda que Saúl fue elegido porque era el más alto del pueblo de Israel. Alto, guapo, fuerte. Entonces cuando Samuel vio al primero, dice, este está bien guapo, está bien grande, está bien fuerte. Y Dios le dice, no veas lo físico, ve el corazón. Porque yo ya he puesto un corazón allí. Y ninguno de estos, y a estos 7 los pasó. Y yo te decía esto. Hermanos, hay que escuchar a Dios. Hay que saber escuchar a Dios. Hay que saber cuando es la voz de Dios y cuando es la voz mía. Cuando es la voz del pastor. Cuando es la voz de la hermana Juanita. Cuando es la voz del mundo. Hermanos, nosotros ya debemos saber la diferencia cuando es la voz de Dios a la voz de nosotros mismos. A la voz
de otras personas. Y Samuel estaba en tono con la voz de Dios. Y le dice, este no es, este no es, este no es, así no se hace. Y cuando dice, ¿no tienes más hijos? Hermano, no se preocupe si usted ha sido olvidado. Dios va a hacer que alguien pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Dios lo hace. Hermano, no se preocupe si usted se siente abandonado, se siente solo, Dios va a hacer que alguien pregunte, ¿dónde está la hermana Irma? ¿Dónde está la hermana Ángeles? Porque Dios obra de esa manera. Y aquí, Samuel, Dios le dice, pregunta si tiene más hijos. Y Samuel le pregunta, ¿no hay más? Y Samuel le dice, sí, si tengo allí un apestoso, uno alejado, uno que no sirve para nada, uno que tiene apenas 10 años, porque supuestamente los teólogos dicen que tenía de 10 a 15 años, uno que el más pequeño, muchos teólogos dicen que era de otra esposa, allá, y ni siquiera se fija que ni siquiera le da nombre, y a los primeros 7 les da nombre. Dice, no, ya está aquel chiquillo feo. Y está muy, porque recuerden que los pastores eran las personas que las consideraban como leprosos. Incluso cuando un pastor pasaba, no podía acercarse a la ciudad, y se acercaba a la ciudad, tenía que ser 100 pies porque apestaba. Y nadie los quería. Es por eso que Jesús nació en medio de los pastores, de gente que nadie quiere. Entonces, y Samuel, Dios le dice, ese es el apestoso, el que nadie quiere, el rechazado, el que nadie le dio nombre, al que nadie invitaron a la fiesta, al que nadie invitaron a adorar. Todos los demás fueron invitados a adorar a Dios. David. Todos fueron invitados al banquete, no David. Pero Dios dice, a él invitan y no dejes que nadie se siente hasta que no llegue. Y llega ahí David, apestoso, pero llega con su cara en alto, floreciente, porque había estado en el campo con Dios, en el campo preparándose, y llega y Dios lo unge. A este al cual no tenía nombre, a este al que había sido excluido, a este al cual había sido rechazado, Dios lo unge delante de todos como rey. Hermanos, si usted se siente abandonado, Dios ya está buscando quién lo vaya a buscar. Si usted se ha sentido rechazado, Dios ya le va a dar corona, le está dando corona. Si usted se siente que no escucha la voz de Dios, Dios ya le ha puesto un corazón de carne, el cual solamente responde a Dios. Puede escucharlo ahorita. Y es por eso que celebramos este pan y celebramos esta copa, porque somos elegidos por Dios a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo tenemos un corazón de carne que siempre escucha, sigue. Vamos a ponernos de pie para orar por el pan y el vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pan que nos alimenta y nos sostiene. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor que cuida de nosotros. Tú eres el buen pastor que nos ha venido a buscar. Tú eres el buen pastor que conoce nuestra voz. Tú eres el buen pastor que nos unge desde la cabeza. Tú eres el buen pastor, el cual nos ha hecho a cada uno de nosotros buenos pastores, con un corazón extraordinario, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, un corazón que se parece al tuyo, lleno de misericordia, de justicia, de misericordia. Bendice este pan y bendice esta copa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta mesa no es nuestra, es del Señor, y todos estamos invitados a la mesa del Señor. En la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, este pan representa mi cuerpo que es entregado por cada uno de nosotros. Este pan anuncia y proclama que ahora tienen un corazón de carne, ya no un corazón de piedra.
Tomemos la memoria de Dios. Y después de haber cenado, tomó la copa, la levantó en alto y la bendijo. Y dijo, esta copa representa mi sangre que es entregada por cada uno de nosotros. Tomémosla en memoria de él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, por esta copa. Gracias, Señor, porque nos has levantado de lo más alto y nos has puesto en alto y has puesto un corazón grande, un corazón con una sabiduría profunda, llena de amor, llena de paz, llena de misericordia. Has cambiado el corazón duro por un corazón de carne. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos manifestar de tu gracia, manifestar tu gozo y manifestar tu paz. Bendice, Señor, a las familias que aquí representamos, a los enfermos, a los que están de viaje, a los que no pudieron llegar hoy, Señor. Dales una bendición especial. Bendice, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que tú suplas sus necesidades y los llenes de amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Proverbios capítulo 13. La escritura de hoy. Voy a leer todo el capítulo porque cuando usted predica de una escritura, siempre debe de leer todo lo que es el contexto de la Biblia, de antes y después de ese versículo. Nunca aísle un versículo y diga, voy a predicar de este versículo. Siempre tiene que predicar el contexto de esa escritura. Es de que voy a predicar de un versículo, nada más del versículo 23, pero el contexto de todo el capítulo es de lo que vamos a estar hablando. Es de que por eso vamos a leer todo el capítulo 13. Pero es muy bonito este capítulo de Proverbios, capítulo 13. Y leemos la palabra de Dios para este pueblo que está vivo y alegre y lleno de paz. Proverbios 13. El hijo sabio acepta la corrección del padre. El insolente no hace caso de reprensiones. Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El poderoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. El hombre justo odia la mentira. El malvado es motivo de vergüenza y deshonra. La rectitud protege al hombre intachable. La maldad destruye al pecador. Hay quienes no tienen nada y presumen ser ricos. Y hay quienes tienen todo, lo tienen todo y aparentan ser pobres. La riqueza del rico les salva la vida. El pobre jamás escucha amenazas. Los justos son como una luz brillante, los malvados como lámpara que se apaga. El orgulloso solo provoca peleas. La sabiduría está en los humildes. La riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco la aumenta. Esperanza frustrada, corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. El que desatiende una orden lo lamentará. El que respeta el mandato será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El buen juicio se ganará a precio, pero los traidores marchan a su ruina. El que es prudente actúa con inteligencia. El que es necio hace gala de su necedad. El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecie el consejo. Grandes honores quien atiende la corrección.
El deseo cumplido es causa de alegría. Los necios no soportan alejarse del mal. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarán a perder. Los pecadores son perseguidos por el mal, los justos recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a sus nietos y el pecador amasa fortunas que serán del justo. En el campo del pobre hay comida abundante, pero mucho se pierde donde no hay justicia. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. El justo come hasta estar satisfecho, pero el malvado se queda con hambre. Palabra viva para un pueblo vivo. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es la corrección del niño. En este país, solamente en este país de los Estados Unidos, que somos una de las potencias más altas, 1 de cada 7 niños al año es abusado físicamente y corporalmente. 1 de cada 7 niños sufre de abuso físico en su cuerpo. Eso lo dice el CDC, el Center for Disease Control and Prevention. O sea que 3.6 millones de niños al año son abusados físicamente. 3.6 millones. Y eso es solamente de casos reportados. Que yo creo que la mayoría de los abusos físicos que le hacemos a los niños nunca son reportados. Entonces, aproximadamente, dicen los expertos, que 5 niños al día en este país mueren por abuso físico. 5 niños al día. Entonces, el abuso físico, el abuso infantil, el abuso corporal de nuestros niños está en todos los niveles económicos, en todos los niveles sociales, en todos los niveles culturales, dentro de la iglesia y dentro de la religión y en todos los niveles educativos. Es por eso que en nuestros países tenemos leyes que protegen a todos los niños, a todas las niñas que son abusados físicamente. Y yo doy gracias al Señor que esas leyes deben ser más estrictas para que no haya ese abuso. Y hermanos, estuve buscando y estudiando por horas y no encontré ningún lugar que nosotros los cristianos debemos estar en contra del castigo corporal de nuestros hijos. Toda la información que encontré en el internet, toda la información cristiana en español y en inglés, decía que teníamos que castigar a nuestros niños, aunque la Biblia dijera lo contrario. Yo me quedé espantado. Incluso hay una iglesia que ha inventado cómo ocultar los moretones cuando usted castiga a su hijo o a su hija por haberse portado mal, para que no le echen la policía. Yo me quedé, cuando vi esto, dije, ¿cómo nosotros los cristianos podemos fomentar el abuso físico en nuestras vidas y en la vida de los niños, de los más indefensos? Recuerde que aquí la Escritura sí nos dice que la Biblia es clara. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Proverbios es un libro de dichos, de refranes, que
los refranes nos ayudan a conocer el mundo a través de los ojos de quienes vivieron atrás de nosotros, de los que nos precedieron, de nuestros antepasados. Los dichos nos ayudan a detenernos. En la mayoría de las ocasiones, estos dichos, estos refranes tenían un carácter ideológico, y entonces era la forma que se enseñaba en aquellos tiempos. Es por eso que nuestros abuelos sabían muchos refranes. Y es porque tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos estos refranes del Proverbios y los aplicamos literalmente, cuando en aquellos tiempos era muy diferente la vida. Muy diferente ahora a 6,000 años. Y que el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, que tal vez en aquellos tiempos sí se aplicaba, pero de acuerdo a los expertos, hay muchos proverbios que ahora ya no los podemos aplicar, porque ya no están en el mismo contexto de aquel tiempo. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Incluso los proverbios se puede decir que son poesía, porque era como antes la gente no iba a la escuela y es como si aprendían la sabiduría. A mí me encantan los dichos. Y en inglés hay muchos dichos que a mí me encantan. Incluso cuando estaba aprendiendo inglés, estuve 3 semestres en la clase de dichos, de idioms, de dichos, porque me encantaban aprender los dichos en inglés, porque es algo que se utiliza mucho en todas las culturas. Aquí vemos que este libro se atribuye a Salomón, un hombre justo que amaba a Dios, que construyó el primer templo porque en él no había violencia. Dios le dio el trabajo a Salomón de construir el templo porque no había derramado sangre, que eso era lo que quería David. David quería construir el templo, pero Dios le dice, eres violento, muchacho. Has matado a 1,000 a tu izquierda y a 1,000 a tu derecha. Hermanos, Dios lo escoge a usted porque usted es un hombre de paz, porque Dios le ha puesto el corazón del mismo Jesús, el cual Jesús es un hombre de paz, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces eso es lo que hacen los dichos, es un dicho, son refranes. Y ¿se acuerdan ustedes del refrán? El que con lobos anda, aullar se enseña. Pero lo podemos aplicar tanto positivamente como negativamente, porque Jesús andaba con fariseos, pecadores. ¿Se enseñó a pecar? No. Entonces tenga cuidado cómo aplica los dichos, porque Jesús andaba con lo peor de lo peor. Hermanos, si usted anda con lo peor, no se le va a pegar, porque usted es un hombre, una mujer de disciplina. Usted sabe lo que quiere, usted sabe dónde va, usted sabe quién es. Hermano, aquí no se pega nada. Si el pecado no es rabia, no es epidemia. El pecado es una decisión de desobedecer a Dios. Lo decide uno. Entonces hemos escuchado que árbol que crece torcido nunca se endereza. Claro que sí. Entonces tenga cuidado de cómo interpretar los refranes. Claro que hemos visto muchos árboles torcidos, ¿verdad que sí? Yo tengo uno creciendo en casa, cada vez lo estiro más y lo estiro más, y ahorita que están los vientos de marzo se vuelve, yo lo estiro más y lo amarro del otro lado y empieza a crecer derecho. Claro que sí, los árboles torcidos se enderezan. Otro dicho que dice, a árbol caído, todo lo hacen ¿qué? Hermano, yo he visto que cuando he estado caído, cacheteando la banqueta, yo he encontrado mucha gente que me levanta. Hermanos, tengamos cuidado cuando aplicamos estos versículos fuera de contexto y lo aplicamos sin saber realmente su significado. Hay otro dicho más que quiero decir, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Nos dice claramente que el que no castiga a su hijo no lo ama. Pero vayamos lo que dice también el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21:18, cuando al
alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no lo obedece, entonces tomarlo, que su padre y su madre lo tomen y los sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y le dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es un contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Y así quitarás el mal del miedo de ti, y todo Israel oirá y no temerás. ¿Saben qué, hermanos? Si usted le pregunta a un rabino que sabe del Antiguo Testamento, le va a decir que en ningún lugar está en la historia que esto se cumplió, o que hubo a un joven que mataron por esto. Incluso, ¿se acuerdan a la prostituta que iban a apedrear con piedras? Los rabinos dicen, los grandes estudiosos de la Biblia del Antiguo Testamento, incluso la tradición judía, que no hay en ningún escrito histórico en el cual se haya apedreado a una prostituta. ¿Ven qué interesante? Y a veces que nosotros leemos estos: ¡ay, ahí lo dice! Hermano, si nunca apedrearon a nadie, ¿por qué usted va a apedrear a alguien? Porque estas escrituras eran para impresionar, para ayudar al pueblo a ver más el amor que la ley. Y siempre han existido gente que tienen más amor que el garrote. Sí, no crea que usted es el único. Dios ha estado vivo desde su creación. Y Dios ha tenido gente que le ha puesto en su corazón desde el principio hasta ahora. A veces que nos ponemos tan orgullosos y nos decimos: ay, es que yo soy el primero. ¿Qué primero ni qué nada? Nada hay nuevo sobre el sol. Todo es una repetición. Entonces, rápidamente los expertos dicen que los niños se portan mal, están indisciplinados porque no les damos el ejemplo. Nosotros, los grandotes, no les damos el ejemplo. No los cuidamos, no les damos el ejemplo. Si su hijo se está portando mal, es porque tiene un mal padre. Punto. Una mala madre. Punto. Hay que cuidar de nuestros hijos dándoles un ejemplo. Los hijos son como una esponja. Hay que cuidarlos. A veces que los hijos se portan mal porque los padres son muy estrictos o muy indulgentes. Se van a los extremos. Y los extremos son malos. Todo extremo es malo. Los expertos dicen: cuando usted no puede ser un papá solamente totalitario, o un totalitario, o un papá muy indulgente. Póngase una liga aquí y estire la liga, y hasta donde aguante la liga, suéltela. Ya ve que le va a doler. Así uno debe ser como padre. Cuando su hijo le estira, llega el momento que usted es muy indulgente, y usted dice: tengo que parar. Y deja de ser indulgente. A los niños les gusta que haya reglas, pero si usted no pone esas reglas, o las pone muy mal, o las pone inalcanzables, está mal. Hay que ser totalitario, indulgente, flexible. Flexible. Ese es el secreto de ser un padre. Los padres esperan mucho de sus hijos, que obedezcan reglas que ni siquiera ellos pueden llevar a cabo. Y les ponemos esas reglas a los hijos, y ni los primeros que nunca podemos llevarlas somos nosotros los tristes adultos. Pero al hijo sí bien que se la pone. Tienes que sacar la basura todos los días, pero usted ni la saca, papá. Usted nunca la ha sacado. Lo más hermoso de enseñarles a sus hijos es: mi hijo, llegó la hora de sacar la basura, vamos a sacarla juntos. Y vea que yo no puedo, ayúdenme. Los dos llevan una bolsita de este tamaño, pero ahí van. Entonces hay veces que ponemos a nuestros hijos reglas que ni siquiera nosotros podemos obedecer. Los padres no escuchamos a los niños.
Y yo, ¿cuánto yo podría decir de eso? Nosotros no escuchamos a nadie, ni al perro. Aprende a escuchar. Es el mejor secreto de la vida. Escuchar. Escucha a sus hijos, escucha a sus hijas. Escúchelos, escúchelos. Hermanos, tengan cuidado porque hay veces que nosotros proyectamos todas nuestras inseguridades en nuestros hijos. Cuando le pegamos a nuestro hijo con la mano, un manotazo de este tamaño, pero casi le corta la mano. Porque si usted le da un manotazo en coraje al niño así, incluso hay expertos que le puede dar un ataque al corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando está enojado y le hace así, todo su coraje de todo el cuerpo y de toda la fuerza se va aquí. Ahí es de que no diga, fue una nalgadita, désela a usted. Deje que un elefante le dé una nalgadita a ver si lo aguanta. Deje que un elefante le dé una patada. Ay, fue una patadita. Deje que un elefante le dé una pisoteada. A esa magnitud. Ah, fue una... No. Entonces es muy importante que no proyectemos todo nuestro odio, todo nuestro rencor y saquemos nuestro coraje en el niño, en la niña, que no lo merece. Y a veces que muchos de nosotros, yo proyecto mis corajes en ustedes y les predico el infierno cuando tenía que predicárselo el infierno a otros, pero ustedes también santitos, pero aquí estoy yo proyectándolo a ustedes, pobres. Había un pastor que en una conferencia, esto fue verdad porque yo lo viví, predicó en toda la conferencia, pastores, hombres, no se metan en las faldas los van a destruir. Toda la conferencia, yo creo que yo conté cuántas veces dijo en la presentación, no se metan con las faldas, fueron como 40, 50 veces. Un año más tarde, él tenía amantes. Y dije, con razón, se me anunció tanto que no, porque a veces que proyectamos en otros lo que sentimos. Tenga cuidado, es puesto que el proverbio dice, mejor no hable, mejor quédese callado. Y ves que proyectamos en nuestros hijos lo que sentimos, el coraje que sentimos del trabajo, del dinero, lo proyectamos en nuestros hijos. Hermano, pare, en el nombre de Jesús, pare, y ya. A veces que nuestros hijos se están ajustando cada día a la adolescencia, a la pubertad, al crecimiento, a los cambios, al estrés, a las peer pressure, que lo están presionando los demás jóvenes. Hermano, tenga paciencia con ellos. Y a veces que muchos de nuestros jóvenes sufren depresión y no lo saben. Entonces examine cómo está su hijo antes de hacer cualquier no disciplina física, eso es un no. Pero antes de disciplinarlo, de otras maneras, piense en usted. Primero quítese la viga que esté en su ojo y luego discipline al niño. Pero ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva en 1 Timoteo 3:4 dice que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí está. ¿Cómo lo bregaba la iglesia primitiva? Con honestidad. Mantenga bien en orden sus hijos, su casa, o sea que no haga con sus hijos algo deshonesto o no practique justicia cuando usted no está haciendo justicia, supuestamente. Colosenses 3:21 dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se les quite el ánimo. Hermano, ¿qué más queremos lo que la iglesia primitiva? La iglesia primitiva en ningún momento nos dice que agarraba un garrote y los agarraba a garrotazos. Está diciendo, sean honestos, no los hostiguen, no los irriten. Pero cuando usted tiene preguntas de la Biblia, no vaya a ver qué el apóstol Pablo dijo. Olvídese del apóstol Pablo. Olvídese lo que dijo el pastor Jocobos. Olvídese lo que dijo el internet y el pastor de la luna. Cuando usted quiera saber qué dice la Biblia sobre algo y qué debemos hacer, vaya a lo que dijo Jesús. Siempre vaya, busque a ver si Jesús dijo algo sobre ese tema. Y Jesús sí dijo mucho y habló mucho de este tema. Jesús dijo en Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
Jesús usó los niños para dos cosas: mostrar el reino y mostrar lo que verdaderamente significa ser un discípulo. Fíjense nada más. O sea que los niños eran tan importantes que lo único que ellos deben de recibir son bendiciones, porque representan el reino y porque representan el verdadero discipulado. Jesús solamente habló una vez con un niño, y ese niño estaba muerto. Marcos 5:41. La niña estaba muerta. Y Jesús le dice: levántate, pequeña niña, levántate. Los niños son tan importantes que Jesús tuvo que hablarle a una niña muerta. ¿Ven la importancia de cuánto cuidado? Yo recuerdo a mi mamá en su lecho de muerte. Yo le dije: mamá, yo tenía 15 años cuando usted me dejó ir al seminario con gente extraña, con gente que verdaderamente yo no le recomendaría que me hubiera dejado ir. ¿Por qué me dejó a los 15 años? Yo era un bebé hermoso. Lo digo otra vez, yo era un bebé. Era un bebé. Y yo le dije: hermano, dije, mamá, ahora yo veo a toda su bola de nietos, que usted los cuida como si fueran la niña de sus ojos. Oh, sí. A todos mis otros nietos, a todos sus nietos, ella los cuidaba como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Le dije: mamá, a mí me hubiera cuidado así. Y ella me dice llorando: te cuidé, por eso te dejé ir, porque era la forma que ibas a sobrevivir. Si tú te hubieras quedado aquí, jamás hubieras sobrevivido. Pero yo sabía como madre, y el corazón me lo decía, y te lloré, y le pedí a Dios, y te lloré, pero ella me lo hacía con lágrimas. Era un mes antes de que ella muriera. Nunca se me... Porque a mí no tengo pelos en la lengua. Yo le pregunté todo a mi mamá. ¿Cómo se enamoró de mi papá? ¿Cómo fue su niñez? Todo. Y ella hablamos. Y doy gracias a Dios que tuvimos ese encuentro, de que yo pude hablar con ella y preguntarle de todos mis traumas. Ese día ella fue el mejor consejero. Me curó. Porque yo tenía eso en mi corazón de que no me había cuidado a esa edad. Sin embargo, ella responde y me dice, y aquí Jesús dice que incluso los niños son tan importantes que aunque estén muertos, Jesús mostró la importancia. ¿Se acuerdan de aquel niño que había 5,000 hombres y mujeres que tenían hambre? Jesús llama a un niño y le pide sus 5 panes y le pide sus 2 peces. ¡Qué extraordinario! Que estos niños tenían ese llamado a ser partícipes del reino y a ser pastores juntamente con Jesús para cuidar el rebaño. Esos son los niños. Jesús los llamó y los bendijo. Los llamó a servir, los llamó a ser sus discípulos. Entonces, hermanos, hermanas, el reto no es si disciplinamos o no al niño. El reto es cómo lo disciplinamos. Todo niño es diferente. Todo niño es diferente. Y Dios ya no opta por castigarnos. Es por eso que envió a Jesús. Porque Él dice, ya no va a haber más castigo. Por eso envió a Jesús, para que ya no hubiera más castigos. Todos respondemos al castigo de diferente manera. Entonces, nuestro reto es cómo disciplinamos a nuestros hijos. Sin coraje, los disciplinamos con sabiduría, los disciplinamos viéndonos primero a nosotros mismos y quitándonos la viga de nuestros ojos. O sea, los disciplinamos dando testimonio. Así como Jesús lo hizo, hablando con ellos, sentándose con ellos y estando a su nivel, al nivel de ellos. Los bendijo y los bendijo. Y los defendió ante todos, diciéndoles, no los dejen, no les impidáis venir a mí. ¿Sabían ustedes que ya está pronto el día de Domingo de Ramos? Los niños fueron los que agarraron las palmas y empezaron a gritar,
hijo de David, Hosana. Hermano, usted es niño, tiene niños a su alrededor. Todos tenemos un corazón que Dios nos ha puesto